Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio del libro Introducción al análisis de circuitos de Boylestad del tema de circuitos en series, y el ejercicio lo podemos encontrar en la página 132. Es un ejercicio sencillo de circuitos en serie. Comenzando por la pregunta A, nos piden la resistencia total del circuito. Por las clases pasadas ya deberíamos saber cómo es que se resuelve la resistencia total en este tipo de casos. En circuitos en serie las resistencias están una al lado de la otra, lo que se hace es sumar. Entonces tenemos una resistencia de 2, de 1 y de 5. ¿Cómo hallamos la resistencia total o equivalente? Muy fácil, ¿no? La resistencia equivalente es igual 2 más 1 más 5. Esto me da un total de 8 ohms. Luego nos piden calcular la corriente de la fuente. Podemos volver a dibujar este mismo circuito de tal manera que se adecue a lo que necesitamos, ¿no? Para verlo mejor, ponemos una fuente de tensión. Como tenemos la resistencia equivalente, bastaría hacer esto, ¿no? Una fuente de 20 voltios, acá está el positivo, acá está el negativo. Ok, ya lo volví a dibujar con la resistencia equivalente del sistema. Ok, tenemos una fuente de 20 voltios y una resistencia total de 8 ohms. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la intensidad de corriente? Muy fácil. Esto ya deberían saberlo. Sale con la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Voltaje es igual a IR. Como nos están pidiendo corriente, entonces despejamos la I, nos quedaría I es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Esto a qué es igual? Voltaje, ya sabemos que el voltaje total de la fuente es 20 ohms y la resistencia total es de 20 voltios y 8 ohms. ¿Ok? Necesitamos que esas sean las unidades para que funcione la ley de Ohm. Dividimos 20 entre 8 y esto nos da, según la calculadora, 2,5 amperes. Tenemos corriente. Ya hallamos la resistencia total con el cual hallamos la corriente total del sistema. En este caso es 2,5 amperes. Ahora, ¿qué sabemos por teoría de circuitos? Ya sabemos que la corriente en circuitos en serie es la misma. Como podemos ver en la imagen, la I que sale de la fuente es la I que regresa. O sea, no se modifica. ¿Ok? Lo que sí cambia es la caída de tensión, el voltaje en cada resistencia. ¿Ok? Como ya tenemos I, sabemos y tenemos el valor de cada resistencia, entonces ¿qué podemos hallar? Voltaje por la ley de Ohm, ¿no? Para R1 tenemos una corriente igual a 2,5 y la resistencia es igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el voltaje? Voltaje es igual a I por R. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 es igual a 2,5 multiplicado por 2. Esto me da un total de 5 voltios. Y este proceso se repite para R2 y R3. Entonces tenemos 2.5 siempre, 2,5, y lo multiplicamos por las resistencias debidas, ¿no? En este caso tenemos que la resistencia 2 es 1, acá multiplicado por 1 me da un total de 2,5 voltios. Para la pregunta C nos piden voltaje. A ver, ya deberíamos saber que la intensidad de corriente es constante en circuitos en serie, ¿no? Acá lo podemos ver en la gráfica. La I que sale de la fuente es la misma que regresa. Lo que sí cambia es el voltaje. En circuitos en serie el voltaje disminuye a medida que va avanzando. Nosotros tenemos I total, que es la I que pasa por cada resistencia, y tenemos el valor de la resistencia. Con eso podemos hallar el voltaje en cada resistencia, la caída de tensión en cada resistencia. Entonces vamos a hallar para R1 tenemos los valores de I es igual a 2,5, la resistencia 1 es igual a 2. Por la ley de Ohm yo sé que V es igual a I por R. El voltaje que pasa por R1 es igual a 2,5 multiplicado por 2. Esto me da un voltaje de 5 volts. El voltaje que pasa por la resistencia 2 es igual a 2.5 porque es la misma, multiplicado por 1 porque la resistencia 2 es igual a 1 ohm, y esto me da un total de 2,5 volts. Y lo mismo para el voltaje de la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 3 es igual a 2,5 multiplicado por 5. Esto me da un total de 12.5 voltios. Todo esto solamente utilizando la ley de Ohm. Para la pregunta D nos preguntan por potencia disipada. Potencia disipada se representa con una P de potencia, que es igual a VI. Voltaje por intensidad de corriente. De aquí derivan otras fórmulas que pueden ser útiles. Nosotros sabemos que la ley de Ohm es V igual a I por R, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos V aquí, ¿qué pasa? La potencia es igual a IRI. Esto quiere decir que es I al cuadrado
R. Podemos hallar la potencia sin necesidad de tener el voltaje. Necesitamos la corriente y la resistencia. Acá es voltaje e intensidad de corriente. Acá es corriente y resistencia. Podemos hacer una cosa más. Entonces reemplazamos, por ejemplo, V sobre R. Lo reemplazamos, nos quedaría V cuadrado sobre R. Entonces podemos hallar la potencia sin tener el dato de la corriente. Teniendo esto en cuenta, podemos hallar la potencia en R1. Como anteriormente ya hemos hallado el voltaje que pasa por cada resistencia, podríamos usar la primera fórmula, ¿no? La potencia que disipa la resistencia 1 es igual a V, que V nos salió 5 voltios, multiplicado por I, que I es 2.5. Esto nos daría una potencia total de 12.5 watts. La potencia en la resistencia 2 podríamos usar la siguiente, ya que tenemos el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. En el 2 nos pide voltaje y resistencia. ¿Qué vamos a hacer? El voltaje que pasa por la resistencia 2 es igual a 2.5. 2.5 al cuadrado sobre la resistencia, que la resistencia 2 es 1. Esto me daría un total de 6.25 watts. Y por último, potencia disipada por la resistencia 3. Lo podemos hacer con la última fórmula. Y es 2,5 elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia, que es 5. Esto lo resolvemos y nos daría 31.25 watts. Y con esto ya tendríamos todas las potencias disipadas por cada resistencia. Ahora nos preguntan la potencia entregada por la fuente. La fuente entrega el voltaje total, es igual a 20 voltios. La corriente total es igual a 2,5 amperios. ¿Qué es potencia? Potencia es igual a V por I. Con esto podemos hallar la potencia total. Esto es igual a 20 por 2,5 y esto me da un total de 50 watts. Como hemos hallado la potencia disipada por cada resistencia, nosotros cuando sumamos esto me debería dar el mismo valor. Si lo sumamos, esto nos da un total de 50 watts. Eso quiere decir que nuestro cálculo es correcto. Estamos comparando la potencia otorgada por la fuente y la potencia disipada. Ok chicos, si les gustó el video, pronto iremos resolviendo más ejercicios de electrónica.